Perú, la selva peruana, sobre problemas de migración, problemas de adaptación indígena, y en aquel momento estaba muy candente el debate selvático, el debate de cómo incorporar las sociedades de selva a la nación, porque lo que se había luchado por incorporar el mundo incaico, el mundo serrano, que eran millones de habitantes, pero los varios miles perdidos de indígenas del orden del centenar no era todavía una asignatura pendiente. Y yo estuve visitando la Dirección General de Asuntos Indígenas, dirigida por Stefano Barese, un italiano antropólogo, que estaba luchando muchísimo porque no hubiera migración andina a la selva, porque se comportaban como capitalistas, es decir, iban directamente a la extracción de oro, destrozaban las áreas de territorio reservados a los indígenas y además con la facilidad que daba acceder al mundo financiero del oro, les distorsionaba todos los proyectos, ¿no? Y fue un congreso, también conocí a Darcy Ribeiro, había un enorme debate entonces sobre el destino de las comunidades indígenas del Brasil, no solo del Perú o del Brasil, obviamente de México. Fue una muy gozosa ocasión de conocer México. Nuestra visita al Museo Antropológico fue maravilloso. Pilar era entonces directora del Museo de Antropología de Madrid y ambos habíamos sido alumnos de un exilado antropólogo, Claudio Esteban Fabregat, en Madrid, y eso nos retrotraía un poquito a todas las opciones que podría tener España de enlazar tradición con una tradición como la mexicana, que era un poco a la inversa, ¿no? La nueva España era España en la antropología y la vieja España era México en la disciplina institucional, ¿no? Y las otras visitas pues han sido al Congreso Internacional de Historia de la Ciencia, donde me tocó coordinar con dos colegas más, un alumno y un colega mexicano, un simposio de Historia Natural y Moral como género, en el que está la obra conocida de José de Acosta, pero en la que están una infinidad, entre ellos un clavijero, que se apunta a ese modelo de describir minerales, plantas, animales y hombre en una gradación de racionalidad absolutamente contagiosa, ¿no? Es decir, buscando siempre una explicación no sobrenatural, sino natural a la vida humana. Y las dos veces últimas, el año pasado y que hemos venido a Guanajuato a un coloquio organizado por el Museo Iconográfico del Quijote. Se nos ha un poco obligado a salir al campo literario, pero yo he intentado permanecer estudiando crónicas valoradas literariamente, pero desde el punto de vista etnográfico. O sea, ¿qué dice Gómara del mundo indiano? Claro. Y creo haber roto una pequeña piedra en su favor, porque me parece que no se ha apreciado el componente etnográfico de Gómara como debiera, y un estudio de su obra, en dos partes, revela que él ha hecho una crítica feroz del conquistador en Perú para reservarse por vía excepcional una alabanza de Cortés, pero que en ambos casos el referente indiano de la conquista quedaba siempre en una opción ciertamente admirativa, ¿no? O sea, la descripción del mercado del tiangui de Tenochtitlan en Gómara es inimitable, o sea, es claramente el trasunto de visión de Anáhuac, y ahí me encantará discutir en el futuro con mi colega Sebastián sobre el componente indiano de esa obra de Reyes, que en mi opinión, desde España, él estaba evidentemente en el filo de la navaja, ¿no? Si reclamar una opción civilizadora cristiana o una opción civilizadora precristiana. Exactamente la misma perplejidad del Inca Garcilaso con un hijo de padre cristiano y su madre heredera de un gobierno imperial incaico, ¿no? Bueno, yo creo que la ocasión de Guanajuato también me ha servido para comparar dos cronistas sobre este campo, y es Gómara y Cervantes de Salazar, con el que se dice que hay una íntima conexión. Efectivamente, Cervantes de Salazar toma de Gómara toda la versión de la conquista cortesiana, en una especie de elogio de la propia ciudad, más bien que de Cortés. Pero leyendo el libro primero de los 7 que tiene, es decir, dedicado a la historia natural y moral de México,
uno nota en Gómara, que ve a distancia el mundo indiano, uno nota una admiración que no la nota en un criollo cercano, en una persona que está ya radicada acá y que tiene probablemente conflictos de propiedades o de rangos o de intereses con las sociedades indianas, ¿no? Posiblemente para López de Gómara era ver toros desde la barrera, a él no le iban a coger y podía librar, aunque es verdad que su obra fue prohibida por ser muy libre, por permitirse alabanzas tremendas a un conquistador y críticas totales. Es decir, si se ve desde el lado de Cortés, la alabanza es grande, pero si se ve desde el lado de los conquistadores peruanos, Garcilaso piensa que fue un autor terrible, porque llegó a decir que no había conquistador bueno, que todos habían muerto y con causa. Bien, esto es un poco sobre mis precedentes. En esta ocasión, conversando con Sebas por carta y por correo electrónico, que no por WhatsApp, porque mi teléfono acá no tiene cobertura, llegamos a la idea de que podía ser interesante. Él también tiene un interés no solo literario, sino filosófico en la historia del mundo nuevo, tratar el lado filosófico posible de la conquista. Bueno, esa fue la apuesta que me hizo y yo la acepté encantado. Bien, y aquí lo que cabría es un poco, son unas notas que he tomado ayer por la mañana sobre mis previsiones de tratarlo, y es contarles mi experiencia peruanista al venir a México. O sea, qué siente un peronista acostumbrado a tratar los temas muy parecidos de la conquista y de la lucha entre conquistadores, el tema del honor, pero también el tema de la codicia, el ascasianismo, todo eso. En Perú tiene una dramaticidad mayor. Primero porque la suerte de los conquistadores fue muy súbita. En México, Bernal tiene que ir otra vez a otra conquista y Cortés, es decir, no se hacen millonarios a la primera. Con Pizarro son multimillonarios a la primera. O sea, regresan, los pocos conquistadores que regresan a Sevilla en 1534, que son la admiración de Europa, regresan con camiones de oro en forma de objetos, tinajas, vasos, objetos como en el Palacio de Montezuma, es decir, se reproducía en oro los objetos preciosos, incluso el trigo, por ejemplo, en este caso el maíz. Bien, el caso mexicano no es del todo lo mismo, y uno entiende a Gómara porque si uno ve la dramaticidad de la conquista peruana, por ejemplo, el primer contacto con Atahualpa son casi 8.000 muertos en la primera tarde. Hay una desbandada contra unos muros que se derriban del susto y se persigue, es decir, el susto de la corte de Atahualpa es, no pueden dominar el pavor y salen corriendo, pero no pueden. Entonces ellos mismos se suicidan contra la pared que hay y detrás viene el sonido de los caballos con cascabeles, algún cañoncete pequeño de pequeño tamaño, pero más bien para asustar porque con cerca de 80.000 indios alrededor de Atahualpa reunidos frente a 150, no había manera de acertar, o sea, no era, pero el susto sí, es decir, la sorpresa fue muy bien. Entonces, comparando con la estrategia tan diabólica y maquiavélica de Cortés, usando intérpretes particulares, seduciendo, conociendo la mitología indiana para presentarse él como que sacó, sabiendo muy bien las contradicciones de cada uno. Pizarro las había aprovechado, pero no de esa manera. Y logrando ocupar Tenochtitlan todavía sin muertos gracias a tener esclavo al Tlatoani, ¿no? Es decir, esa sutileza maquiavélica no se encuentra en el Perú de otra manera. Entonces, os quiero contar un poco mi impresión, no de la conquista como tal, que eso es lo que no quiero hablar, sino de qué filosofía cabe plantear ante estos hechos, ante estas situaciones, ¿no? Lo normal a hablar de la conquista es una visión pragmática. Se habla de cuáles son las motivaciones, la búsqueda de especias, la búsqueda del oro, empezando desde Colón, que era un verdadero obsesivo con el oro, o si es una continuación de la conquista de Granada, o sea, una especie de
creo que como lo dice Bernal, estábamos destinados a guerrear, ¿no? Era una especie de verse siempre en otro papel que ese. También se ha considerado en plan pragmático la conquista desde el lado indianos, la visión de los vencidos, que si había división, que no era la misma diferencia cultural, pero creo que no se ha llegado a efectuar la pretensión de un Portilla, y es ver filosofía no solo en uno de los dos lados, sea algún intelectual cristiano, sea algún Tesosomo, algún Ichichóchil o uno de ellos, no, en el hecho mismo. ¿Qué filosofía cabe hacer de un encuentro abrupto entre dos civilizaciones que no solo no se conocían, sino que no se pueden interpretar, que no hay compatibilidad, ¿no? Que se interpretan, uno interpreta al otro como dioses, ¿no? O sea, y el vencedor lo sabe y maneja, y no, en vez de desengañar, contribuye al engaño, contribuye a plantearlo como si fueran divinos, ¿no? Bien, por parte de la antropología tampoco ha habido una sensibilidad filosófica al fenómeno mismo, no creáis que es lo más frecuente. Más bien hemos comenzado a hacer arqueología, a utilizar las crónicas para ver cómo era realmente la sociedad, entonces preferían las primeras crónicas, cosa que realmente es chocante porque no son las primeras crónicas las más perceptivas. Es verdad que la sociedad indiana está incontaminada, se le puede observar tal como era, pero los ojos son como ojos miopes, y no saben comprender la novedad, no tienen experiencia. Tienen que venir luego juristas, tienen que venir luego gente con experiencia en Italia, religiosos que saben lengua, saben latín, para empezar a sospechar que esta sociedad tiene lengua, con arte, que tiene templo que en realidad es religión, y si se compara con el mundo conocido, por ejemplo con el mundo morisco, es muy curioso la cantidad de veces que se dicen albornoces o mezquitas o zahorar. Por ejemplo, Polo Dondegardo, que es un abogado que llega en 1543 con el rey Núñez Vela, que va a morir a manos de Gonzalo Pizarro por querer aplicar las leyes nuevas, es decir, la supresión de las encomiendas que había las casas logrado aceptar el emperador. Y Polo llega con su padre, había sido cobrador de tributos en Granada, y había visto cómo era la sociedad durante mucho tiempo, que los Tendilla, es decir, los Mendoza de Granada, de lo cual es una herencia de don Antonio de Mendoza, sabían tratar con la población vencida sin cambiar sus leyes, es decir, gobernaban a través de sus leyes. Los gobernadores moriscos tenían un pacto de lealtad con los conquistadores cristianos y no había más que hablar. Se llegaba a la hora del tributo, se pagaba, había unos acuerdos de si podían utilizar o no las ropas, entonces empezaron a pagar al emperador, a Carlos V, por usar su lengua, sus cantos, su vestido, todo menos las ceremonias. Esta estrategia es la que van a emplear los jesuitas en China para distinguir que un pueblo como el chino, que es ateo, es decir, que no tiene dioses, tiene santos, puede ser convertido porque no hay nada, es decir, no tienen ceremonias, tienen costumbres. Esta distinción jesuítica es muy relevante a la hora de inaugurar un trato tolerante o no, y lo tenía muy asumido la dinastía de los Tendilla en Granada, conde de Tendilla y marqués de Mondeja. Como sabéis, es una familia muy erudita en la cual hay varios representantes cristianos de los Trastámara en Aviñón. Aviñón es el origen del Renacimiento europeo. Son los tres embajadores de Florencia, Dante, Petrarca y Boccaccio, los que inauguran el retorno a la antigüedad al ver que la corte papal ha olvidado el latín y ha olvidado el románico, y construyen edificios góticos, es decir, se ha olvidado el pasado italiano. Entonces, esta corte de Aviñón también enseña a varios miembros de la familia Mendoza, el marqués de Santillana, por ejemplo. Diego Hurtado de Mendoza luego hará la historia de la guerra de Granada y lo interpretará al modo romano. Es decir, todo un mundo, toda una referencia clásica que permite ver las cosas de esta manera. Vuelvo a decir, los primeros conquistadores no tenían armas, no tenían ojos para ver. Hace falta una mínima erudición, un mínimo referente anterior para poder traducir. Por eso es que la mayor parte de las gramáticas indígenas son hechas por latinistas.
Claro. No por gentes que no tienen prejuicios, sino por gente que tiene prejuicio y que puede aplicar un modelo, un cartabón de acuerdo al cual construir en un edificio nuevo, ¿no? Por eso los que reúnen romances o refranes son siempre hebraístas o helenistas, Santillana, Correa, Páez de Castro, no es una casualidad. Entonces, en el caso de Polo, la experiencia que había tenido en Granada, más su propia erudición en Salamanca de licenciado, le permitió admitir la propuesta de don Antonio Mendoza de gobernar sin cambiar, que es el viejo y conocido axioma inglés del gobierno indirecto, under control, que lo aplicaron en la India, es decir, pongamos a sus líderes al mando y mandemos nosotros sobre ellos con cierta habilidad de dejarlos en su lugar. Bien, yo creo que no se ha hecho en antropología apenas filosofía sobre estas situaciones que son tan especiales, tan idóneas para entender la comprensión de la alteridad. Yo desde la tesis doctoral he educado en una escuela donde mis maestros eran todos o exilados o antropólogos ingleses, es decir, extranjeros. Mi pretensión es, pero bueno, es que no hubo una tradición etnográfica española, es decir, yo tengo que, aquí me pongo del lado del vencido, es decir, si a mí me quieren enseñar la antropología, ¿no será mejor convencerme de que en realidad eso forma parte de mi tradición, de que ha habido precedentes con esta misma manera de estudiar a un pueblo por primera vez? Y eso me hizo empezar a revisar todos los manuales de historia de la antropología, franceses, norteamericanos, alemanes, y francés, alemán, inglés y norteamericano. Entonces me encontré que el que me daba más pautas para manejar las crónicas como obra etnográfica eran los norteamericanos. ¿Por qué? Porque ellos sí valoraban las crónicas de Indias como un precedente de su propia tradición historiográfica. O sea, ¿por qué? Porque los antropólogos norteamericanos querían hacer una historia de los Sioux, de los Apaches, de los Omaha, de Florida, Natchez, de los cuales había una documentación hispana o italiana o portuguesa, es decir, una documentación ajena. Entonces, la historia de la antropología norteamericana, que además es la más desarrollada institucionalmente, es donde hay revistas de historia de la antropología, revistas de etnohistoria, cátedras, donde hay una institucionalización, ¿no? Yo me encontraba en el caso con que había una maduración de la disciplina y al mismo tiempo un mayor aprecio de las crónicas, de las fuentes que yo trabajaba, de lo cual era, en mi caso, una fortuna, ¿no? Bueno, entonces empecé a trabajar con este material y fue ahí donde me encontré un artículo que yo manejo mucho, de un antropólogo norteamericano de Berkeley, John Holland Rowe, R-O-W-E, que se llama The Renaissance Foundation of Anthropology, los orígenes renacentistas de la antropología. Está en American Anthropology número 1 del año 65. Bien, el argumento de él incide un poco en lo que os he mencionado antes, de que los primeros testigos no son los que ven mejor, porque lleguen antes, sino que hay que estar capacitado, hay que tener anteojos para ver a esa distancia y no desfigurar. La argumentación suya es que hasta que no hubo, o sea, hay un largo debate en la antropología de si se nace con los romanos, con Tácito, con Heródoto, si nace más bien con Marco Polo, con Rubruquis o Piano Carpini, que van a la China a hablar con el señor mongol, de si es con la Ilustración, ¿no? con un pensamiento naturalista. Montesquieu compara en términos de lo que influye el medio ambiente en la cultura y en otra, o es en nuestros días con Malinowski, que es el primero que se desprende de los intérpretes, Lastrovian empieza a aprender la lengua y empieza a estudiar en términos de la lengua del pueblo que estudia. La describe en trobriandés y empieza a ver allí que hay una especie de equivalente a lo que sería una sociedad helénica y de alguien que merece la pena estudiar con detalle como si fuera un arte. ¿Cuándo nace la antropología? Bueno, la argumentación de Rowe, en mi opinión, muy convincente. De hecho, es un artículo muy reproducido en los catálogos de manuales de historia de la antropología, es que hizo falta
en la tradición occidental, porque la antropología es un fenómeno occidental fundamentalmente, y en parte creo que es por la razón que él da. Hizo falta en la historia intelectual occidental ser humillados para considerar que otros pueblos merecían ser entendidos, porque hasta entonces, y eso es muy común en todas las sociedades, los demás pueblos sencillamente o no interesan o son inferiores. Y eso, incluso en la tradición clásica, eran bárbaros. ¿Por qué? Porque eran tartamudos, como tartamudos bárbaros a la hora de pronunciar el griego. Los islámicos heredaron y le llamaron bereberes, que es lo mismo, bárbaros. Para los holandeses, hotentotes, tartamudo, no pronuncia bien. Para los peruanos, chunchos o chiriguanos. Y para los mexicanos, chichimecas. Es decir, gentes como los perros, gentes que no hablan, es el nahuatlato el que verdaderamente tiene un dominio de la cultura, los demás no. Eso es lo normal. ¿Cuándo se rompe esa cadena? Bueno, la propuesta de Rowe es que al llegar los italianos a Aviñón, encontrarse con que la cultura romana se está olvidando y empiezan a reconstruirla, empiezan a visitar los monasterios coptos o alpinos y a encontrar nuevas versiones de Virgilio, de Cicerón, se encuentran que el latín no es exactamente como el italiano, que es otra lengua, y que el modo de vivir la región no es exactamente, no entierran a los emperadores romanos de la misma manera que los cristianos, los incineran y los convierten en dioses, es decir, otra cultura. Y sin embargo es admirable, es imitable. Y vamos a intentar proceder como la retórica romana. Y vamos a intentar emular a Aristóteles, que es el verdadero filósofo. Y vamos a seguir sus modas, porque la estética del canon clásico de las columnas es la verdaderamente ideal. Es decir, es la primera vez que un pueblo se desnuda ante otro y dice, eres mejor que yo. Y entonces dice Rowe, no es casual que sea a partir, no por el descubrimiento de América, no porque se descubre las vías asiáticas de las nuevas especies, no, es que hay una disposición a entender qué tal interés tengan otros pueblos. Es más, Rowe dice, es verdad que Heródoto y Tácito y Rubruquis o Marco Polo son autores de respeto, pero es que en su tiempo eran considerados mentirosos. Es que Heródoto es llamado el mentiroso porque habla bien de los persas. Y lo mismo ocurre con Marco Polo, el millón de mentiras que nos cuenta este. Y ya se volvió tradicional decir que los viajeros mienten por definición, porque alaban demasiado para exagerar sus méritos, dicen que han visto maravillas. ¿Cuándo es que comenzamos a pensar que los viajeros que hablan bien de los otros dicen verdad? En el Renacimiento. Puede ser más o menos verdad, puede acertar en que es Pietro Mártire o un otro el que de verdad nos da una primera descripción objetiva o mínimamente respetuosa. Da igual de qué autor hablamos, incluso de qué siglo hablamos, pero es esta capacidad de romper el eurocentrismo el único que permite que podamos entender a los otros en sus propios términos, con su propia lengua, sin decir si es más o menos. Él es solo objetivable bajo sus patrones. No cabe otra manera de entenderlo. Y esa es la consigna de la antropología. Entonces, a mí me pareció que la conquista daba unos elementos buenos para poner a colación. De hecho, yo me puse a trabajar primero con una crónica de Insulis Nuper Inventis, que trataba de los primitivos canarios, autor, probablemente un viajero genovés, Niccolò Solarrecco, pero había sido traducida al latín por Giovanni Boccaccio. Entonces me puse a ver si era de verdad una crónica tan temprana que empezaba a respetar. Efectivamente, la crónica que respeta que los canarios saben contar, saben bailar, tienen unas reglas de alimentación, respetan a sus muertos. Es decir, yo empecé a ver, y ahí me topé con el personaje, los jesuitas en general, Acosta muy en particular, que tiene un lado, como todos saben, en su historia natural y moral de las Indias, tiene un lado peruano, tiene un lado mexicano. En gran parte de los capítulos son comparativos. Comienza describiendo minerales, plantas, animales en una gradación que para él es inevitable, porque hay un grado de evolución. Describe que los minerales
no tienen vida propia, las plantas tienen vida propia pero no se pueden mover, los animales se pueden mover pero no tienen conciencia. Es decir, en esa concepción evolutiva le permite decir que luego puede estudiar sociedades políticas y sociedades no políticas. Entonces él define a las dos sociedades mexicanas y peruanas como políticas, es decir, que tienen magistrados, tienen instituciones, no tienen escritura, pero tienen instituciones para ver sus antigüedades. Bien, esta obra me llevó un poco a confirmar la tesis de Rowe y a pensar que efectivamente el componente clasicista, la erudición del mundo clásico, no había sido irrelevante a la hora de incorporar una nueva entidad, y es el aprecio de los otros, que es en lo que consistiría un poco la etnografía. Evidentemente esto nos obligaba a elegir autores que no fueran simplemente espontáneos, primeros, los que les chocó aquello, ¿no? O sea, no es interesante Colón, es interesante el intelectual que viene luego, Pedro Martí, que interpreta, que empieza a comparar y a hablar si el mito de las Amazonas es verdad o no es verdad a la luz de las noticias que recibe. Es decir, empieza a componer un cuadro filosófico, reflexivo, que tiene consecuencias generales, porque la filosofía es un modo de observar los hechos de modo que uno tenga recetas para entender el resto. Es decir, es una reflexión general, es un intento de ver que las cosas son no casualmente así, sino que tienen su razón de ser, que hay una lógica. De ahí lo estratégico para ese pensamiento de empezar por la historia natural para terminar hablando del hombre como cosa que merece una explicación racional, ¿no? Por tanto, los autores que me interesaron pues fueron gentes como los jesuitas, que dan tanta importancia a la erudición clásica, que incorporan en su Ratio Studiorum el estudio de los clásicos, que es el modelo imitativo. Ahí estaría Acosta, estaría Bernabé Cobo, pero también hay otros letrados, sobre todo como Alonso de Zorita, López Medel. López Medel es un oidor que hubo en Guatemala y luego va a Popayán, y que tiene un texto de los 3 elementos donde ya entra en el modelo descriptivo pliniano de describir las cosas que tienen que ver con la tierra, los 3 elementos, con el aire, con el agua, y el fuego, los volcanes. Y empieza un poco a reflexionar que hay una cierta evolución en la escala de estos seres, y hay una cierta de reglas que hay que tener en cuenta a la hora de la explicación. Le aconsejo si pueden consultar el texto de López Medel, porque es un claro precedente de Acosta, del intento de lógica de Acosta, y de Zorita, que les voy a contar. Y hay otros clérigos también de interés, como López de Gómara o como Alonso Barba, para el tema de la minería. Es decir, yo terminé en el caso peruano, pero también en el peruano, en el mexicano, porque mis autores hablaban de ambos mundos, tanto Acosta como Cobo, como Gómara, hablan indiferentemente de México a Perú. Me empecé a interesar en lo importante que es la formación intelectual de la fuente que utilizamos, y cómo era imprescindible partir de esa fuente, o sea, partir de ese logos, para entender su información, su narración. Bien, yo creo que en este sentido Perú y México han tenido una relación dialógica o dialéctica relevante. Antes hemos conversado sobre el virrey Antonio de Mendoza, y ya les he expuesto un poco la incidencia que tiene sobre el abogado Polo de Ondegardo y sobre Matienzo, en el sentido de proponer una descripción de un modo de gobierno de la sociedad vencida que le haga pensar que no es vencida. O sea, respetar su sistema de autoridades, respetar su código, en todo aquello que no afecte fundamentalmente a la religión. No hay que decir que la religión es fundamental en la historia de la conquista, y no porque eran buena gente, sino porque era el contrato con el papado por el cual se tienen los títulos. Es decir, hay una larga debate de la Escuela de Salamanca de si el Papa puede conceder o no autoridad sobre las tierras. La corona no asume esa discusión. Es más, parece ser que el emperador colocó a Vitoria
en la clase de prima para que la diese a primera hora. Prima era la que se daba en primera, para que fueran menos alumnos. Y realmente el emperador asistió una vez y no parece que quedó muy convencido. ¿Por qué? Porque se ponía en cuestión su legitimidad imperial. Lo que se había logrado con los reyes católicos es un acuerdo con el Papa, y que fue aplicado también a la monarquía portuguesa, en virtud de la cual la monarquía española se encargaba de todos los gastos de la conquista a condición de que se legitimara su poder político. Por eso el Papa no podía dar ningún decreto sin pasar por el vicariato. Eran vicarios del Papa, los reyes, no los obispos. Es decir, ese acuerdo le obliga a tener la religión en un lugar muy determinado. Por otro lado, con la conquista de Granada y de Navarra, la razón final era la religión, porque los reyes de Granada eran tributarios de la corona, no había razón para expulsarlo. Fue la religión, es decir, más claro todavía, toda la conquista de Granada en la estrategia de los Trastámara de la corona de Castilla, Isabel, y de la corona de Aragón, Fernando, que eran los dos de familia Trastámara, que eran los que mataron a Pedro el Cruel y heredaron de modo violento un trono, y que tenían necesidad permanentemente de legitimación. Ellos encontraron en el Papa una legitimación no solo para gobernar ellos, sino para consagrar los territorios nuevos, Granada, Canarias y a continuación. Esto significaba un enfrentamiento total con las demás monarquías, particularmente con la francesa, que había sido hasta entonces, como saben, el rey francés se llama cristianísimo, el rey portugués muy cristiano, el rey español católico. Significaba una disputa enorme. Por ejemplo, a nivel de curia, los cardenales franceses no acuden a varios concilios porque tienen que verse forzados a conceder la primacía en el puesto, en el asiento, a los cardenales españoles. Hay un tremendo debate entre ambas monarquías, entre Francisco I y Carlos V en primer lugar. Entonces, la religión tiene un papel esencialísimo en el rango que se tiene, en la legitimación que se tiene, y finalmente los italianos, ¿cómo reaccionan? Diciendo que los españoles, aunque han conquistado Granada y aunque son rey de un imperio, no son cristianos tan antiguos, son más bien cristianos recientes, porque había muchos moros y muchos judíos. Entonces, la causa católica en la monarquía española y en la población española es el signo para afirmar que son tan dignos como. Es decir, que se está poniendo en cuestión la sinceridad. Y no hay nada que lleve a una persona a afirmar más una teoría que se le lleve a la contraria. Es decir, se vieron obligados a decir somos los más cristianos. Yo creo que eso y la codicia son las dos razones que se están manejando en la conquista. Y desde nuestra cultura puede ser imposible pensar en la sinceridad cristiana, pero es la manera de legitimar su conducta. ¿Por qué nos persignamos hoy? Porque al pasar nos legitima, nos ubica institucionalmente casi de un modo conductual, no psicoanalítico, pero obrando tiene un valor performativo. Nos convencemos de que es así. El rito ayuda a que el mito se cumpla, ¿no? Entonces la religión tiene ese efecto inmediato en la sociedad española. Les reafirma en su sinceridad, les dota de legitimidad y a continuación casi todo es lícito. De hecho, Fernal admite que la búsqueda del oro era perfectamente legítima. Yo creo que la religiosidad tiene el papel de legitimar la conquista de una situación de holganza, ¿no? Entonces, todo esto lleva toda una filosofía que no se puede olvidar. Y en el caso cortesiano yo tengo la impresión que se obtuvo más. O sea, yo creo que se fue más convincente que en el caso Perón. La muerte de Atahualpa es un escándalo en España. Vitoria decide no hablar más con peruleros, porque ellos han matado al rey de entrada. No han respetado las formas. De hecho, Felipe II llega casi a condenar al virrey Toledo porque acaba de eliminar a Tupac Amaru, cuando había voces que inclinaban de llevarlo a España. Es decir, el caso Perón y luego las guerras civiles del Perú, que tienen
tienen como causa no aceptar las leyes nuevas, cosa que en Perú, en México, el virrey Mendoza hábilmente logra evitar el conflicto. Por eso es enviado en 1535 a Perú, para que calme un poco en el 50 a Perú. Es decir, México significó para Perú un modelo de conquista que pasaba por ser defendible. Evidentemente las casas y una gran escuela no lo aceptan. De hecho, se quieren quitar las encomiendas, eso es lo que persigue la ley nueva. El virrey Mendoza logra que tenga un efecto retardado, es decir, que se empiece porque la encomienda vitalicia, o sea, para siempre, sea solo a una vida o a 2 vidas. Y por tanto, el que la herede se extingue con él la encomienda. Empiezan a aceptarse que las comunidades indígenas tengan un tratamiento aparte. Es el caso de Puebla, ¿no? A un lado los indios, al otro lado. Y las repúblicas de indios, las repúblicas tienen lógica propia. Un líder indígena puede recurrir a los tribunales y llevar la razón. Y particularmente en Perú, si es descendiente del Inca. Curioso porque las comunidades incaicas estaban muy enfrentadas a las comunidades huancas, chancas. Pero en el siglo XVII se ve que los señores chancas no les importa ser llamados incas. ¿Por qué? Porque significa ser llamados nobles. Es como duque o conde. Es decir, el rango, la importancia del rango, empieza a hacer aceptable entre ambas sociedades mantener un estatuto, y la sociedad vencida, si se le reconocen sus privilegios, acepta. Hay un cambio de lógica, los nobles ya no son por herencia, a veces son por elección, hay una manipulación, pero es evidente que la sociedad cristiana ha logrado pervertir, si me lo permiten, a la sociedad vencida para que, a cambio de conservarle su estatuto, reconozca la incorporación a un orden político nuevo. Y de hecho, eso funciona durante mucho tiempo así. Es curioso, por ejemplo, en una investigación que ha hecho Tomás Pérez Bejo del Colegio de México, que el estatuto de respeto a la variedad indígena es una consigna del Partido Conservador, pero no del Partido Liberal en México. Quien afirmó la necesidad de enseñar el castellano y no lenguas indígenas es el Partido Liberal, no el Partido Conservador. Es interesante esto, es decir, que una visión tradicionalista y arcaica todavía es más pluralista que una visión moderna. Y los centros coordinados indigenistas no enseñaban náhuatl, enseñaban español. Y el padre Ricard, en la conquista espiritual de Messi, se queja de los frailes porque durante mucho tiempo retrasaron su incorporación a la comunidad nacional al enseñarles las lenguas, al continuar usando las lenguas indígenas. Sorprendente, ¿verdad? Pero es el argumento que se emplea contra los conquistadores, visión muy francesa, espirituales. Pero hay más experiencias de México en temas de este tipo de valor filosófico. Por ejemplo, la autoría. Hay una discusión en México sobre si Acosta es el autor de su historia porque está copiando Durán, no a Tobar como él dice. Habrán oído hablar sobre la crónica X, sobre quién copia de quién. Y también hay una discusión interesantísima en el grupo de, no sé si han oído hablar de Adolf Francis Vandelier, que colabora con Icaz Balceta en estudiar los pueblos Nuevo México y luego va a Texas a buscar documentos de propiedad de las sociedades indígenas. Icaz Balceta sí, es un héroe que compartimos, ¿no? Icaz Balceta es el maestro mexicano de Vandelier, que es un suizo migrante en Estados Unidos que asesora a Morgan, el de la sociedad antigua, Lewis Henry Morgan, un abogado de Rochester, que estudia comparativamente las diversas sociedades del mundo en forma de parentesco y demás. Morgan dice que no hay en América ninguna sociedad que haya logrado el estatuto civilizado. Todas son máximo de nivel de barbarismo superior. Un poco más que los iroqueses, dice, pero de ninguna manera han civilizados los mexicanos y peruanos. De los peruanos no habla, curiosamente, de los mexicanos. Y envía a Vandelier a hacer la ruta desde Nuevo México hasta Tenochtitlan para ver cómo fue la migración, esa peregrinación del pueblo nahuatlato. Y entra en contacto con Icaz Balceta. Se convierte luego al catolicismo porque empieza a disentir del maestro.
las crónicas que afirman el estado civilizatorio del gobierno mexicano son negadas por Bandelier, por Morgan, y por Bandelier, que es su traductor aparentemente, pero si uno examina la correspondencia de Bandelier con Quique y la de Bandelier con Morgan, se da cuenta que Morgan está publicando textos que dicen carta y Cabalceta que no está de acuerdo Bandelier, que no le convencen, porque niegan el estatuto civilizatorio. Las cenas, hay un artículo muy cáustico de Morgan, las cenas de Moctezuma, donde se revela, en fin, lo que las cartas de Cortés, Gómara o Bernal dicen, el esplendor, los palacios, todo eso le parece que es una burla, ¿no? O sea, esta discusión la hay en el caso mexicano, no la hay en el caso peruano, es interesante. Hay otro caso también en el que México tiene un estatuto más generalizante, y es la visita de Humboldt. Cuando Humboldt visita Lima, Lima se encuentra con que acaba de perder el virreinato de Nueva Granada, va a perder muy pronto, no, ya ha perdido el de La Plata, es un reino disminuido, es un virreinato que era toda Sudamérica, se queda un poco a 2 o 3 naciones. Sin embargo, llega a México y ve un país espléndido, ve un colegio de minería totalmente a la moda, le prestan todos los datos sobre temperaturas de cada lugar, o sea, se encuentra, visita ruinas, hace toda una alabanza de la civilización mexicana a nivel artístico. De hecho, es un excelente amigo de Dipé, o de un oidor que lo tengo bajo mis ojos ahora, Ciriaco González de Carvajal, que parece que tiene una colección de huacos estatuaria indígena más relevante, que luego se la lleva a Sevilla. Está por estudiar este personaje. Entonces, Humboldt sí tiene, luego al contar todo su viaje, una atención particular en su ensayo político de la Nueva España a México, que no la tiene al Perú. Y sin embargo es una visita que se sucede. Lo mismo ocurre con algo un poco anterior, la visita de Malaspina. O sea, Malaspina en Lima, que llega a Lima antes que a México y retorna de su viaje por las islas Babao, por Australia, Filipinas, retorna a Lima y está casi 6 meses preparando la edición del viaje, un viaje de 4 años, pero donde él tiene un verdadero acercamiento con las élites locales es en México. Es donde, por ejemplo, Pineda va a estudiar a Azcapotzalco con Alzate, o donde un pintor nuevo, Suria, se incorpora al viaje a la costa noroeste, o donde Mociño se incorpora al viaje del capitán peruano Bodega y Cuadra y escribe esa magnífica obra Noticias de Nootka. Da una comparación entre mexicanos y nutquenses, ¿no? Y hay toda una filosofía sobre la evolución cultural, sobre la relación de las palabras y las cosas, sobre si la evolución cultural se debe a la necesidad física o se debe a la tradición, o sea, la pesca famosa de Nootka, ¿sabes?, donde se obtiene el salmón ahumado, es donde heredamos de ellos la técnica de ahumar el salmón y conservarlo. El olor, pueden imaginarse, de los poblados. Pero él, en 6 meses que está, aprende la lengua, establece una conversación lingüística, estudia el sistema de rango, por ejemplo, cómo la propiedad de los terrenos de caza tiene que ver con la herencia familiar y no con la habilidad o no de los pescadores. Es decir, uno tiene derecho a pescar porque hereda de un patrimonio familiar, o sea, es una herencia paterna. Yo creo que para terminar en este repaso un poco espontáneo, improvisado entre la experiencia mexicana y la peruana, yo creo que aquí en México ocurrieron las cosas de un modo que han permitido darles un estatuto de generalizable, de material a filosofar. Acosta no logra componer una imagen apropiada de las culturas americanas hasta que está acá y ve las tradiciones locales sobre chichimecas, novatlatos, otomíes y demás, y ve que puede hablarse de una evolución general. Y entonces, a partir de la conjetura mitológica azteca, elabora una interpretación de la evolución de las culturas.
En Perú no tenía todavía, si se ve la introducción a su tratado misional que escribe en Perú en 1576, todavía no tiene una teoría evolutiva. Es el paso por México el que le permite a él comparar. También es muy modélico el estudio de Sahagún, es decir, esa manera de establecer una selección de informantes a los cuales se les educa, luego una traducción de partes técnicas, materiales, pero también de oraciones o de discursos, es decir, el concepto de retórica que él aplica en su obra de los coloquios a la sociedad mexicana. No hay un equivalente en Perú de una obra de esa finura filológica, ¿no? Lo mismo pasa con el viaje de Francisco Hernández. No tenemos un botánico equivalente en el resto del imperio. Hernández sí tenía la misión de recorrer todos los territorios, Perú y por supuesto Filipinas, pero viene muy mayor, queda enfermo y regresa enseguida. Y además hay toda una vía crucis a la hora de su edición, porque es muy caro lo que pretende, se le encarga a Arnaldo Antonio, un médico italiano, luego no se publica en Italia años después, y luego se encuentran aquí restos de los alumnos de Tlatelolco que tienen una versión más o menos tomada de la obra inicial. Aquí es también donde se elabora el método de amalgama de la minería de plata, que luego se aplica masivamente en Perú, pero es en México. Aquí hay una propuesta temprana de independencia de Hidalgo, ¿no? Antes que en Perú haya ninguna. Aquí está la obra de Clavijero, que es un reclamo de cómo las fuentes antiguas pueden ser estudiadas con más habilidad que lo que hacen los filósofos europeos. Hay un debate entre Clavijero y Robertson que logra un efecto de convencer a la sociedad inglesa, es decir, el traductor de Clavijero logra convencer a los editores de la Enciclopedia Británica, la tercera edición, que la versión de Clavijero sobre la Revolución Americana es más fiable que la del propio Robertson, y se cambia la versión. Hay un artículo, he conversado anteriormente en la comida con un colega, de que hay un artículo de Silvia Sebastiani en Historiografía que les puede ilustrar sobre la trascendencia que tiene la obra de Clavijero sobre la filosofía ilustrada. No que discuta, es que les convence que no tienen la capacidad para interpretar las fuentes, porque no saben náhuatl o no saben jeroglíficos. Y esto me parece que es muy relevante, no es fácil de haberlo logrado en otro caso. Hay un crítico jesuita, Iturri, argentino, que hace un comentario de la obra de Muñoz, muy crítico, y que logra de alguna manera impedir el segundo tomo de la Historia del Nuevo Mundo de Muñoz. No sale por la crítica de Iturri. Iturri en realidad es un hombre enviado por Campomanes, que es el enemigo pero no logra ser aceptado por la crónica, simplemente se impide la continuación. Y en mi opinión, la muerte de Juan Bautista Muñoz de apoplejía tiene que ver inmediatamente con la recepción de la noticia de que su obra Historia del Mundo queda interrumpida y no se publica. O sea, logra el efecto, pero yo diría que de manera menos modélica que en el caso de la Enciclopedia Británica. Y finalmente el caso de los republicanos españoles que son aceptados en México, en una casa que les llama incluso Casa de España, en un colegio que se reclama de una tradición filológica de estos exilados, que nutre las ubres del Fondo de Cultura Económica, la primera biblioteca de ciencia económica en castellano que se conozca, ¿no? Que le propuso Ortega y Ortega no la quiso, le hizo Daniel Cosío por su cuenta, con el apoyo en el Colegio de México. Yo creo que esta experiencia de considerar México como una nueva España donde podían vivir trasterrados los exilados es único. En este sentido, creo que también puede usarse como parte del argumento de que México es una matière à penser que demanda maître à penser de los estudiosos. Y espero vuestro comentario. Muy bien, muchas gracias. Es un poco deslavazado, recurriendo a épocas
y argumentos diferentes, pero